CRO. Onda CRO, tu radio social media. Onda CRO, tu radio. Tu radio social media. Tu radio, la única radio en color. CRO. Onda CRO, your social media radio. Más Consulting es una firma de asuntos públicos que ofrece apoyo estratégico a la alta dirección empresarial, a la política y a la institucional. La compañía tiene 10 añitos, se fundó en el año 2003 y opera a nivel internacional y asesora a empresas, a gobiernos, a partidos, a candidatos, a un montón de estamentos sociales. Contamos con Daniel Ureña, que es el director y socio principal de Más Consulting, que lleváis ya 10 años asesorando. Lo primero, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. A ti, Daniel. Y efectivamente, estamos en este 2013 de celebración, estamos celebrando nuestros 10 años y estamos muy contentos, esperando y dispuestos a que pasen otros 10 años más. ¿Pasa el tiempo rápido o por el contrario estos 10 años han sido de los de madre mía, me ha costado llegar a los 10? No, la verdad que no, la verdad es que miramos atrás y sobre todo cuando yo hace 10 años decidí poner en marcha esta iniciativa, pues ha cambiado mucho, pero la verdad que se ha pasado muy rápido. Bueno, la verdad es que nosotros, no sé si a lo largo de estas entrevistas que mantenemos con directores de comunicación, alguna vez se había sentado aquí en el estudio de Atrapados en las Redes un premio Rising Star. O sea, yo creo que no, realmente es la primera vez. Así que hay que decir que este premio Rising Star, pues de la revista, nos corregirá Daniel si es equivocado, de la revista Campaign Selection, que desde hace 20 años premia a los consultores políticos con mayor proyección internacional. O sea, que tú, Daniel, cuando eras pequeño dijiste, mamá, papá, quiero ser consultor político. ¿Cómo fue tu afición? ¿Cómo ha ido progresivamente esta afición por la política y la comunicación política en este caso? Pues no sé muy bien cómo nació, pero yo me acuerdo que desde muy pequeñito me llamaba mucho la atención la comunicación política, los anuncios, esos que después del tiempo veíamos, esos bloques infumables de publicidad electoral, pues yo de pequeñito los veía. Te gustaba más que la gallina caponata, decías, sí, bloque electoral. O por lo menos tanto, ¿no? Y no, pero siempre me llamó mucho la atención el mundo del periodismo y el mundo de la comunicación, y bueno, yo creo que el nexo de unión entre ambos pues era el ámbito de la comunicación política, que es uno de los aspectos que trabajamos en Más Consulting. O sea, creo que se convirtió en una afición por ver esos bloques electorales. Luego ya ¿cuándo es el momento en el que decidiste que eso de la comunicación política podías tirar por ahí? Pues bueno, yo soy periodista, estudié en la Universidad de Navarra, hice mis primeras prácticas en la radio también, que es un medio que a mí me gusta mucho, y bueno, a mí me gustaba mucho siempre el mundo del periodismo, el mundo de los medios de comunicación, y la política pues siempre me había interesado, el mundo de las relaciones públicas y bueno, la verdad es que he tenido a lo largo de mi carrera profesional la posibilidad de trabajar tanto en medios de comunicación, tanto en empresas, en agencias de comunicación, pero bueno, yo creo que tuve muy clarito que me gustaba este mundo. Sí es verdad que cuando acabé la carrera estuve unos años trabajando en una agencia de relaciones públicas aquí en Madrid, y llegó un momento en que decidí dejar mi trabajo y dar el salto a Estados Unidos y busqué qué oferta académica había pues hace como 11 años o 12 años en Estados Unidos sobre temas de comunicación política, que era un campo aquí muy poco conocido en España, y bueno, me lancé a la aventura, me fui para allá, hice un posgrado sobre lo que en Estados Unidos se llama Political Management, de gestión política. Además tuve la oportunidad de trabajar
en el Capitolio, en Estados Unidos, en una organización hispana, de becario, obviamente, como se entra en eso, como es lo bueno trabajar ahí cuando eres joven. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy positiva y que a lo largo me ayudó y me cambió completamente la vida. ¿Eres adicto a las series de televisión? ¿Las políticas? Tanto tipo, como adicto, no. ¿has visto The Good Wife o The Boss? Yo soy muy poco original. Yo soy de West Wing, del ala oeste y tal, que eso está... Además me acuerdo que yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, la serie se emitía allí, tenía mucho éxito, entonces cuando volví tenía muchas ganas de que la pusieran. Y me acuerdo que Televisión Española había comprado la serie, pero la tuvo en un cajón durante muchísimo tiempo. Y creo que fue como en el año 2003 aproximadamente cuando empezaron a ponerla en la 2, estas horas intempestivas, sí. Efectivamente. Y bueno, luego ha habido un boom y todo el mundo pues la descubrió, pero es una gran serie. Luego hay otra serie que a mí me gustó mucho que se llamaba K Street, que es una serie que es una miniserie que la produjo el canal HBO. George Clooney creo que era uno de los productores. Creo que no se ha emitido aquí en España, pero bueno, la verdad que hay series muy buenas que te muestran la intrahistoria de la política y de todo lo relacionado. Efectivamente, porque muchos de nuestros oyentes habrán preguntado, ¿y esta por qué? ¿Se ha vuelto loca porque le pregunta temas de series? Sino porque hay muchas series que efectivamente representan la política, en este caso estadounidense, que es donde tienen mayor tradición de comunicación política y sobre todo la figura del director de campaña. Que en este caso es más o menos aquí en España ¿cómo vamos con los directores de campaña? La comunicación, los directores de comunicación de los partidos políticos, ¿se les hace caso? No se les hace caso, son una figura que están ahí puestos, pero luego es el secretario general el que decide hacer y tomar decisiones unilaterales que evidentemente ponen en peligro a la reputación del partido. Sí, pues... A ver, hay muchas diferencias con respecto a Estados Unidos. Yo, en estos 10 años que llevamos aquí en Más Consulting, hemos visto una evolución tremenda desde hace 10 años hasta ahora. Creo que los políticos cada vez son mucho más conscientes de la importancia de la comunicación. Cada vez más abren los ojos a ver qué está pasando en otros países. Pero todavía hay mucho camino por recorrer. En ese sentido, pues en Estados Unidos, por ejemplo, es muy habitual que es inconcebible que el director de campaña no sea un profesional del mundo de la consultoría política. Es un señor que dirige una campaña a nivel nacional, luego se va a hacer una campaña al Senado, otra de gobernador, y su trabajo es dirigir campañas y que terminan cuando el día de las elecciones. Aquí, ¿qué pasa? Normalmente, pues que es el director de la campaña suele ser un cargo político. Entonces, en las últimas elecciones generales, las dos directoras de campaña fueron Elena Valenciano y Ana Mato, que son personajes de peso político, pero no técnico, ¿no? Entonces, Ana Mato por el Partido Popular en lugar de Cospedal. Sí. Y es curioso que aquí lo que se prima es la confianza política más que la experiencia en comunicación. No obstante, yo creo que sí en España ha habido una evolución y los políticos cada vez están más abiertos a que gente ajena al partido pues pueda trabajar con ellos y les asesore, y yo creo que vamos por el buen camino en España. Bueno, nos pasaba, Daniel, no sé si os pasa a vosotros, que cuando tú reconocías a tu profesor por la calle, muchas veces pues o el profesor se paraba contigo o tú te parabas con el profesor, le decías a tus padres, oye, pues mira, ese es mi profesor y tal. Vosotros en Más Consulting, a lo largo de estos 10 años, habéis asesorado, no sé, a cientos de políticos, de personas importantes, directivos en empresas. ¿Se te ha dado el caso que alguien te haya parado por la calle y te haya dicho, oye, mira, pues este fue mi asesor político en un tiempo? Pues mira, nosotros, la verdad es que a lo largo de estos 10 años hemos tejido, nosotros siempre hablamos de la gran familia de Más Consulting, por esa gran familia han pasado mucha gente. Nosotros hemos dado y seguimos dando muchísima importancia a la formación, a la capacitación, y por esos programas de formación que tenemos han pasado más, yo creo que ya hemos superado los 2.000 directivos públicos y privados, profesionales, etcétera, gente del mundo de la empresa, de la política, de la administración pública, que han pasado o bien por nuestros seminarios, nuestros posgrados, por nuestros cursos o por nuestro asesoramiento. Entonces, obviamente, yo creo que esa gran red que hemos tejido en estos años, pues al final también para nosotros es
ventaja competitiva muy importante porque y es nuestra principal fuente también de captación de negocio, porque al final el boca a boca y la recomendación pues es muy importante y bueno, pero y efectivamente siempre vas a algún evento, hombre, yo estuve en tu curso de hace 10 años y tal, y bueno, pues eso la verdad que se agradece. Que me ayudaste a ganar las elecciones. Pues la verdad Más que de sí, una vez. la verdad que sí. ¿Qué debe vender un político? ¿Qué debe vender un político? Bueno, pues a ver, yo creo que hoy vivimos en unos tiempos en los que los políticos y los ciudadanos parece que no se llevan muy bien. La imagen de los políticos no es muy buena. Yo creo que muchas veces justamente, pero creo que otras veces muy injustamente, y creo que pagan en exceso justos por pecadores, como se suele decir, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que un líder sea auténtico, que sea transparente, que sea honesto, que tenga valores y que tenga ideas. Yo creo, eso es un debate que siempre se plantea. Yo creo que la base de la política tienen que ser las ideas, tienen que ser los valores, lo que mueva. Pero yo creo que esa transparencia y esa cercanía con la gente creo que hoy es un aspecto fundamental. Ujú. Y entre estos líderes o gente que tú hayas asesorado, que te han llamado precisamente la atención por eso, gente con la que hayáis trabajado, Daniel, no sé si recuerdas o bueno que la hayas expuesto en alguna de tus conferencias o demás, el poner ejemplo de casos reales de personas que digan, pues es que esta persona llamaba la atención por estos motivos, ¿no? Por su fortaleza, por su personalidad, pues por la forma de lanzar sus mensajes, ¿no? Hemos leído ahora pasaremos también alguna columna tuya porque has colaborado con ABC también. Hablabas de las últimas elecciones americanas. No sé si, por ejemplo, citar a los presidentes y candidatos de Estados Unidos, pero aquí en España también algún ejemplo. Bueno, nosotros, estos años hemos trabajado en campañas locales, autonómicas, nacionales y europeas con mucha gente. Y yo siempre reivindico la figura de los políticos del ámbito municipal, que son unos grandes desconocidos, pero hoy día el alcalde es bueno, obviamente hay muchos casos, ¿no? Pero hay muchos alcaldes, muchos concejales que están continuamente en contacto con sus vecinos y nosotros hemos descubierto verdaderos líderes en nuestras ciudades, en nuestros municipios, que no son siempre conocidos y que son unos magníficos líderes políticos con un carisma, una capacidad de liderar, una capacidad de ilusionar a todas sus comunidades y no sé, me es muy difícil darte algún nombre concretos y también por respeto a mis antiguos y actuales clientes, pero yo creo que en la política municipal podemos encontrar muchos ejemplos que a veces en otros ámbitos a nivel autonómico o nacional podrían reflejarse ahí. Y esos valores que a lo mejor vosotros ensalzáis de la política local son tan difíciles de trasladarlos luego a la política nacional e internacional. Aquí nosotros tuvimos un ejemplo claro, el alcalde de Jun, José Antonio, que además estuvo por aquí y la verdad es que es un hombre que es capaz de llegar a la ciudadanía utilizando una herramienta, todo hay que decirlo, muy importante como son las redes sociales. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué luego después a lo mejor hay casos que no tienen tanto éxito cuando nos vamos ya hacia la política nacional? ¿O? Bueno, pues yo creo que hay muchos factores. También los partidos políticos en nuestro país, tal y como están considerados ahora, están concebidos ahora, pues son grandes maquinarias donde la estructura es muy importante y yo creo que ese es uno de los grandes retos pendientes que nuestro país tiene, ¿no? Que los grandes partidos sean capaces de al igual que otras instituciones, otros ámbitos de la sociedad se han ido actualizando en los nuevos tiempos, yo creo que los nuevos partidos, y yo creo que ellos son los conscientes de que tienen que abrir nuevos canales de comunicación con la sociedad, tienen que crear nuevas estructuras más participativas, etcétera, tienen que modernizarse al final de cuentas. Y sobre todo yo creo que en nuestro país es importante que la gente que vale no tenga ningún reparo en entrar en la política.
Y a mí me gustaría que los mejores estén en la política, y como ocurre en otros países, y bueno, y para eso yo creo que habría que incentivarlo. Pero es lo que estabas comentando, que las estructuras actuales políticas son muy jerarquizadas y muy cerradas. Ellos es una maquinaria que ellos mismos crean y generan a sus propios delfines y los van moviendo de manera interna para sacarlos adelante. Respecto a lo que estaba comentando mi compañero Boris, Twitter y los políticos se llevan mal. Salvo Jun, salvo el alcalde de Jun, se llevan bastante mal. Y eso vosotros desde Mass Consulting les decís: Twitter es tu amigo, no le tengas miedo, responde o hazlo de una manera que tenga un equipo, y solamente cuando quieras decir tú uno, haz como Barack Obama, que pones una B o una O. Bueno, pues pone, yo qué sé, Ignacio González, una I y una G, o ¿cómo? ¿Qué les decís respecto al uso de las redes sociales desde Mass Consulting, puesto que tienen que estar en redes sociales para escuchar qué es lo que dicen los ciudadanos de ellos? A ver, nosotros consideramos que las redes sociales son una herramienta muy importante para una organización política, para un líder político. Lo que pasa que hay que conocer los códigos, los lenguajes, las normas que rigen esas redes sociales, o cada red social. Y Twitter en este caso pues tiene también sus propias reglas del juego, y por tanto nosotros les decimos, bueno, pues que pues por ejemplo hace poco participamos con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Nos encargó la organización de un curso sobre liderazgo y comunicación política, donde tuvimos a 50 alcaldes de toda España, y uno de los módulos era el tema de redes sociales y Twitter, ¿no? Entonces nos planteaban que qué hacían. Es que yo no tengo tiempo, estoy todo el día atendiendo a los vecinos o en el pleno y no sé cuánto. Y bueno, nosotros consideramos que hoy el liderazgo, la gestión política no se puede entender sin la comunicación. Es una parte, es insustituible, y yo creo que gran parte de esa distancia entre ciudadanos y políticos tiene que ver porque a veces no se explican bien las cosas y porque no se dedica tiempo a explicar lo que se hace. Y en ese sentido Twitter es una herramienta muy buena. Yo creo sinceramente que las redes sociales donde mayor o donde pueden tener un gran aprovechamiento es en la política local, porque en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, el contenido local es muy demandado por la gente. Nos encanta que el contenido esté lo más localizado posible, y para un alcalde es una herramienta magnífica. Y por tanto, pero Twitter no es el lugar donde dar un meeting, no es el lugar donde copiar y pegar las notas de prensa, no es un lugar donde, bueno, pues hemos visto muchos casos, por ejemplo, que durante una campaña electoral se copiaban las notas de prensa en Twitter, y como el titular de una nota de prensa tiene más de 140 caracteres, aparecía cortada y no se entendía, o sea, no se leía, ¿no? Pero yo creo que es importante que se dedique tiempo, y sobre todo que lo hagan con tiempo. Algo muy habitual que nosotros no solemos encontrar es que pues si tenemos las elecciones en mayo, pues en marzo viene el equipo de campaña: oye, vamos a abrir un perfil de Twitter. Bueno, pues cuando te quedan 2 meses, pues a lo mejor ni te merece la pena el hacer ese esfuerzo, a no ser que estés pensando para dentro de 4 años, ¿no? Sobre todo cuando a la larga luego ni siquiera lo utilizan. Sí. Pasado el periodo electoral y las elecciones, sobre todo cuando pierden, Exacto. Directamente ya Exacto. Ni sabe ni contesta. Yo creo que, y nosotros siempre le decimos, en las redes sociales hay una conversación constante en la que si tú no hablas, otros van a hablar por ti, y por tanto, ¿por qué no participar tú en esa conversación? Y sobre todo requiere tiempo, y sobre todo requiere que no le tomes el pelo a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú dices que es un Twitter personal, que realmente sea un Twitter personal, y si es un Twitter del alcalde y su equipo, pues lo dices sin ningún problema, y sobre todo que no lo hagas únicamente con la clara y evidente finalidad de que el día que terminan las elecciones o la jornada de reflexión lo cierras y ya no vuelves a abrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Bueno, Daniel, antes hacíamos mención a ese premio, al Rising. Tú te confiesas un enamorado, o por lo menos así lo dice tu trayectoria, de Estados Unidos. Has estado 12 años allí formándote.
Cuando ves un poco cómo está, digamos, el sistema político, como decías, y la política en España y en Estados Unidos, ¿estableces comparaciones? ¿Te atreverías a dar una nota del ámbito político en Estados Unidos y al español? Del 1 al 10, por ejemplo. ¿O te llevas las manos a la cabeza cuando ves casos aquí en España y dices, bueno, es que esto en Estados Unidos también pasa, o no? Si tuviéramos que ponerle una nota a los políticos americanos versus... Pues, en Más Consulting, cuando hacemos formación de portavoces, siempre le decimos, no pongáis notas a los periodistas que siempre os preguntarán y tal, ¿no? Bien. Pero te voy a contestar. No, sí, Gracias. No tengo ningún inconveniente. Yo sí... yo lo que sí he hecho en falta en comparación de Estados Unidos con España es el peso de la sociedad civil en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos la sociedad es mucho más dinámica, mucho más activa, está acostumbrada a unirse y para defender sus intereses, y creo que en España tenemos una sociedad que es más pasiva, donde dependemos más de los poderes públicos, donde culturalmente estamos más acostumbrados pues que solucionen muchos problemas que nosotros tenemos, y eso hace que pues al final los partidos políticos u otras organizaciones tengan más peso que al final el ciudadano de a pie, ¿no? Yo eso sí es una de las cosas que cuando viajo a Estados Unidos pues me gusta, y bueno, pues en Estados Unidos ahí la gente se asocia para defender a los perros de su calle, o hacen una campaña para que le pongan un semáforo, y bueno, ellos son los que toman las riendas para defender sus propios intereses. A mí eso es algo que me fascina de la política de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, antes lo comentábamos también, la vena periodística esa que comentabas, que, bueno, como formación, como licenciada en periodismo, encontramos también en internet, no sé si lo mantienes activo, el Foso de la Orquesta, ahí donde dejas tus comentarios sobre política. ¿Lo tienes abandonado? ¿Sigues Pues la verdad que desde las últimas elecciones mi vida se ha complicado afortunadamente mucho profesionalmente, y no le dedico el tiempo que debiera, pero sí, la verdad que me gusta mucho escribir. En ABC he escrito en los últimos años mucho, y en otros muchos medios, y bueno, la verdad que sí, en mis planes está el poder retomar esa faceta, que la verdad que a mí me gusta mucho, y que bueno, por falta de tiempo, porque afortunadamente pues tenemos mucho trabajo, pues no tengo tanto tiempo como me gustaría. Claro. Bueno, pues si os parece hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Y volvemos con más cosas sobre comunicación política, sobre Más Consulting. Volvemos con más. Conductor, ¿quiere hacerme el favor de quitar estos periódicos del asiento? Un momento. ¿Qué está haciendo usted? ¿Que por qué tira los periódicos? ¿Qué tiene contra ellos? ¿Contra los periódicos? No, es una larga historia, amigo mío. Nunca me ha gustado sentarme encima de ellos. Siempre que puedo lo evito. Un día lo hice y los titulares se reprodujeron en el fondo de mis pantalones. Créame, es rigurosamente cierto. Nadie compró periódicos aquel día. oknoticias.com. Informaciones positivas en la red. Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole un mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro. Para los amargados de Twitter, Chávez Candanga tiene 134.800 seguidores. No, que Chávez está usando BlackBerry, dicen algunos ahora. Es capitalista, yo te aviso. Atrapados en las redes, con Laila El Cadi y Boris Quijada. Aquí tengo mi BlackBerry. Y continuamos tras esta pausa y lo hacemos. Yo quiero hacerte una pregunta. Desde Más Consulting, puesto que estáis centrados en comunicación política, bueno, habéis evolucionado de una manera natural a lo largo de estos 10 años hacia la comunicación política.
El tema del think tank y de los lobbies, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Queréis formar parte de esta ley de transparencia como lobbies? Directamente tienen una muy mala reputación. En España, al menos, no es como dices en Estados Unidos, estáis muy acostumbrados, o están muy acostumbrados a la figura del lobby, pero en España no. En España esto se imagina que es un señor con una cartera con millones que le dice: si me apoyas mi iniciativa, la iniciativa de mi empresa o de mi área energética o de mi área determinada, pues te vas a llevar este sobre. Esa es la idea que se tiene. Esa es la idea que se tiene, pero que es una idea errónea. Errónea, porque eso no es lobby, eso es otra cosa. Nosotros desde Más Consulting, la verdad que hace como 6 años aproximadamente empezamos a trabajar muy activamente en el ámbito del lobby, en el ámbito de la representación de intereses o de las relaciones institucionales, como queramos definirlo, y de hecho fuimos pioneros en España y lanzamos el primer posgrado especializado en lobby en nuestro país, que es el posgrado de Dirección de Asuntos Públicos, es en ICADE, del que ya hemos celebrado 3 ediciones y ya hemos formado a 3 generaciones de lobistas, y la verdad que estamos muy contentos. Eso es una 3 generaciones de lobistas. Sí, no, pero es curioso porque el perfil de público de qué pasa por el PDAP, pues tenemos gente de una edad media de en torno a 39 años aproximadamente, gente que trabaja pues en ONGs, en patronales, en empresas, en think tanks, en medios de comunicación, y yo creo que ahora se está abriendo no cierto debate, pero creo que se está consiguiendo acabar con muchos mitos que tiene el lobby. El lobby al final no es otra cosa que la representación de intereses, y yo creo que en mi caso, y nosotros públicamente desde Más Consulting hemos apoyado todas aquellas iniciativas que quieren aportar más transparencia, porque lo que yo creo que lo que se necesita es que haya una regulación, que haya transparencia y que se sepa pues que quién defiende qué intereses. Al final vivimos en una democracia, la defensa de los intereses de un lado a otro es el pan nuestro de cada día, y al igual que ocurre en otros países, por ejemplo, pues se habla de Estados Unidos, donde ahí hay un nivel de transparencia muy grande, pues o en Bruselas, que por fin la Comisión Europea y la Unión Europea están también aportando luz sobre esta actividad. Por tanto, nosotros, los profesionales del mundo del lobby, somos los primeros en que haya transparencia y regulación. Y de hecho habéis estado hace un par de semanas, en el Congreso presentando el foro. Con Joan Navarro. Joan Navarro es uno de los socios de Llorente y Cuenca, de otra consultora, era el que estaba haciendo de portavoz. ¿Cómo se acogió por parte de los miembros del Congreso, de los políticos, precisamente, que queréis estar en la ley de transparencia, queréis que vuestra actividad sea transparente? ¿Ellos no se lo tomaron muy bien o bueno? Pues mira, nosotros estamos acostumbrados y diariamente y semanalmente tratamos con muchos diputados y hay muchísimos diputados que entienden perfectamente, porque les ayuda a hacer su trabajo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Kennedy sobre el tema del lobby, que viene, a ver si me acuerdo, que viene a decir algo así como que lo que mis ayudantes tardan 3 semanas en explicarme, los lobistas tardan como 10 segundos o algo así, ¿no? Entonces, al final, el trabajo del lobista tiene mucho de condensar información y aportar información al decisor para que tenga en cuenta qué consecuencias puede tener la toma de decisiones. Sí, ¿no? Los 140 caracteres de los políticos. Bueno, lo resumís todo en 140 caracteres. Un poquito más, pero la concisión es importante. En un folio se pueden explicar, o en medio folio se pueden explicar muchas cosas. Es contar de manera sencilla realidades complejas. Bueno, y hablando, Daniel, estamos hablando todo el rato de comunicación política y encontramos un titular que hace mención a una entrevista que te realizan en la Asociación de Comunicación Política, en el que hablas precisamente de esto, de la relación de la comunicación política y la sociedad. ¿Está ahora avanzando la sociedad más rápido que la comunicación política? ¿Están acorde? ¿Cuál es la relación entre ambas? Bueno, pues yo creo que muchas veces la sociedad va por delante de los políticos. Yo creo que eso es bueno, y por ejemplo en los últimos años
se ha roto el monopolio de la comunicación política, donde antes la comunicación política solo lo hacían los partidos y ahora, pues desde la irrupción de las nuevas tecnologías, pues prácticamente no hay campaña donde algún ciudadano o alguien en su casa, algún seguidor de un partido o de un candidato, haga pues algún vídeo, alguna acción que tenga impacto, que todo el mundo se haga eco y bueno, lo vimos por ejemplo en el caso de, bueno, no sé si recordará la gente que nos está escuchando, en el verano del 2007, cuando Barack Obama estaba lanzando su candidatura, una de las acciones que más le ayudó a dar a conocer su imagen fue un vídeo que hicieron unos chicos con un vídeo musical con una modelo que se llamaba la Obama Girl, no sé si lo recordáis, pero era una modelo donde cantaba una canción ahí en playback donde le cantaba su amor y que estaba enamorada de Obama, ¿no? Ese vídeo, que tenía ahí casi un estilo así a lo Benny Hill, más o menos, eso ayudó a que algunos medios en España dedicaran sus contraportadas a hablar de la Obama Girl y de cómo en Estados Unidos esta chica está hablando de un tal Obama y no sé cuánto, ¿no? Ese vídeo tuvo no sé cuántos millones de visitas, ¿no? Y ayudó a que muchísima gente conociera por primera vez a Obama, ¿no? Pues de lo que estábamos hablando. Iniciativas que están al margen del partido de la campaña y que ayudan a dar a conocer a un candidato en este caso. Y aquí en nuestro país pues estamos viendo iniciativas que nacen al margen de los partidos, que utilizan diferentes canales para tener influencia y por tanto la comunicación política lo que ha hecho ahora es multipolar, donde hay diferentes actores interactuando, valga la redundancia, en el juego político. Pese a todo, Daniel, dices que la clave seguirá estando en el 1.0, en la persona. Yo siempre digo y siempre repito este mensaje, que la esencia de la comunicación política no va a cambiar aunque haya canales de comunicación muy sofisticados, y la esencia es la misma. Personas que tratan de convencer a personas que tratan de conectar con personas. Y eso, el trato personal nunca va a ser sustituto de la mejor herramienta tecnológica que haya. Y de hecho hoy día los medios, la televisión sigue siendo el medio para llegar a una audiencia más masiva, sigue siendo el medio más importante. Los medios impresos siguen marcando la agenda, pero yo creo que al final no se trata de sustituir unos medios por otros, en plan, solo hago mi campaña aquí o solo hago mi campaña aquí, sino se trata de combinar medios online, medios offline. Y sobre todo muchas veces se hacen acciones en campaña pensando en Internet, para que los medios generalistas se hagan eco de lo que sucede en Twitter o de lo que sucede en un vídeo en YouTube, por ejemplo. Y así trasladarlo al 1.0, de una manera más masiva. Y por tanto, amplificar tu mensaje. Uh-huh. Y ahora, bueno, lo has comentado antes, así un poco por encima, el desapego que tiene ahora mismo la ciudadanía respecto a los políticos, respecto a la forma que están comunicando sus acciones, independientemente, volvemos a repetir, del color que sea, independientemente si están en el gobierno o si no están en el gobierno, la forma que están comunicando actualmente los partidos políticos aquí en España, sus acciones, ¿no les está perjudicando a la hora de su marca personal, bueno, personal e empresarial en este caso, sobre todo a la hora de su reputación, de algo tan delicado como es una reputación que cuesta tanto crear y que en un momento la echas por tierra? Vosotros tenéis que cuidar todo eso y tenéis que hacérselo ver, pero aún así, actualmente, mires por donde mires, se está haciendo mal, o al menos la sensación que tiene la gente, porque tiene ese desapego hacia la política. Pues sí, yo creo que, como tú decías, ese desapego tiene que ver con la falta a veces de comunicación, que nos expliquen qué cosas se están haciendo o por qué se están haciendo, o que nos expliquen de la mejor manera. Y yo creo que eso es importante y está afectando a muchos líderes y a muchos partidos, a muchos gobiernos, desde el nivel más alto al nivel más bajo, y es la reflexión que hacíamos antes. Hoy la política no es solo gestión,
la política son las dos caras de una misma moneda. O sea, no puedes gobernar, no puedes liderar un municipio, una comunidad, un país sin comunicar. O sea, al final la política no tiene que ver con farolas o semáforos. La comunicación, el liderazgo y el gobierno tiene que ver también pues con el corazón, con las aspiraciones, los sueños de la gente y no únicamente el terreno de la gestión y del dato puro y duro, ¿no? Es muy difícil seducir a la gente con el PIB, ¿no? Apelando al PIB o a cualquier otra estadística. No, a la prima de riesgo. Por ejemplo. Bueno, y aunque por deferencia a vuestros clientes desde Más Consulting no nos vas a dar nombres, pero antes te referías a la vocación política. Sí. Si en España te queríamos preguntar si hay vocación política aquí en España, y luego de personas que tú hayas conocido, como ya de tantos años dedicándote a esto, que hayas dicho, esta persona tiene madera de líder y lo está aprovechando o no. Qué pena, ¿no? Que no pase por Más Consulting, por ejemplo. Pues no sé. La verdad que nosotros sobre todo hemos ayudado a algunos líderes a que evolucionen, ¿no? Nosotros nos acordamos, por ejemplo, una alcaldesa que vino y nos decía, yo veo a unas cámaras de televisión que se me acercan y es que salgo corriendo, me escondo porque tengo pánico. Y con ella estuvimos trabajando pues ayudarles a perder ese miedo y a probar diferentes formatos, simulando ejercicios como el que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido ha ayudado mucho, yo creo que la victoria de Obama en el 2008 yo creo que sirvió para que mucha gente abriera los ojos y dijera, oye, pues un tipo como Obama que a priori lo tenía tan difícil y cómo gracias a la comunicación ha sido capaz de ganar las elecciones más importantes que hay en el mundo, que son las de Estados Unidos. ¿Se utiliza como manual, perdona Daniel, en el caso de la victoria de Obama en 2008, ¿lo utilizáis vosotros como manual de buenas prácticas? Bueno, nosotros la primera regla es que no intentes ser Obama y que no aspires a... Obama hay uno y ha conseguido repetirlo por una segunda vez, pero la verdad es que el propio candidato Romney no se le dio bien. Sí, no, es muy... A ver, me refería a lo de Obama porque ha ayudado a que mucha gente se rompan muchos prejuicios que había sobre esto y sí ha ayudado a que mucha gente preste más a la comunicación. Nosotros sí notamos justamente después de esas elecciones que mucha gente, muchas empresas, muchos líderes tocaban nuestra puerta y, oye, que por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en los años más duros de la crisis con muchos clientes del sector bancario, donde pues a ojos de la opinión pública eran los malos de la película y tenían el gran reto de explicarse de qué hacían, de qué no hacían, por qué hacían las cosas, y ahí sí trabajamos y formamos a muchos altos cargos de entidades del mundo financiero y bancos a explicar, porque sentían la necesidad hasta ahora, bueno, pues tampoco teníamos muy bien por qué explicar ante los medios de comunicación, pero ahora sí se nos exige que bueno, pues que demos la cara y que contemos, ¿no? Y la verdad que ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos portavoces de ese sector. Bueno, pues la verdad es que nos han quedado las cosas bastante claras. Son 10 años de Más Consulting en los que habéis asesorado a gobiernos, tanto locales como autonómicos como nacionales, habéis asesorado a políticos, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, habéis insistido en la importancia de la comunicación para acercarte a los ciudadanos, habéis formado tanto a personas como a lobistas, como os gusta deciros, que me suena al lobo feroz, me suena el nombre de lobista. Son 10 años en los que habéis hecho de todo. Pues sí. ¿Qué te queda para los próximos 10? Pues no lo sé, en estos años nosotros fundamentalmente hemos trabajado con 4 tipos de clientes, pues con candidatos y partidos políticos, y ahí estamos incluyendo también a equipos de campaña, etcétera. Hemos trabajado con empresas, con multinacionales y con compañías, con asociaciones empresariales, patronales, etcétera. Hemos trabajado con muchos clientes del sector público, desde el ámbito municipal, autonómico, nacional, tantos gobiernos de aquí como gobiernos extranjeros también que quieren mejorar sus relaciones o su imagen en nuestro país. Y luego hemos trabajado también con clientes del tercer sector, pues con ONGs, con think tanks, con fundaciones.
Y al final nuestro trabajo, lo que nosotros nos gusta definirnos como una empresa que ofrece apoyo estratégico a la alta dirección. Nuestro trabajo es ayudar a las personas que lideran las organizaciones, y nuestro trabajo pues muchas veces nosotros concebimos nuestro trabajo bajo el modelo de extensión de gabinete, donde nosotros nos convertimos pues como una parte más del equipo, y nuestro asesoramiento pues es a veces en comunicación, a veces en estrategia, otras veces en investigación, y por tanto, por eso no nos consideramos una agencia de relaciones públicas, nos definimos como una firma de asuntos públicos porque damos un servicio mucho más especializado en ese sentido. Bueno, por recordar un último apunte, que este viernes comienza la 8ª edición que organizáis en Basque Country del posgrado de Dirección de Campañas Electorales. Para las personas que hayan podido escucharnos y que estén interesados, comienza el viernes. Pues sí, la verdad es que hace 8 años, hace 3 años fuimos pioneros en formación en lobby, y hace 8 años lanzamos el primer posgrado que había en España especializado en dirección de campañas electorales, y por ahí han pasado ya más de 100 candidatos, asesores, jefes de prensa, y la verdad que es un posgrado que estamos muy contentos. Además, en estos tiempos creo que es muy necesario, porque en ese posgrado solemos tener a gente de diferentes partidos políticos, y lo primero que hacemos nada más el primer día es dividirlos en grupos de trabajo en el que se les asigna una campaña real que tienen que desarrollar durante todo el posgrado, y lo que intentamos es mezclar a los del PP con los del PSOE, con los de Izquierda Unida, los del PNV, y que hagan la campaña pues de un tipo de CIO, ¿no? Entonces hay gente de diferentes partidos haciendo una campaña para un candidato de otro partido, y la verdad que es muy pero es muy enriquecedor, y la verdad que vivimos ahora en unos tiempos en los que hay un exceso de enfrentamiento político, y cuando llegan allí se quitan su gorra de su partido y se lo quitan, de verdad. O hay alguno que dirá que yo soy del PSOE y yo no hago nada con Izquierda Unida. Os sorprenderías, y os invitaremos a la clausura para que veáis la calidad de los trabajos, y muchas veces hemos visto, porque el último día lo que hacen es presentar su campaña, su spot, hemos tenido debates en televisión, y a veces hemos visto unos campañones mejor de los que vemos a diario en los medios. Luego se les podría recriminar, ¿no? Cuando luego se van a sus partidos y dirás, pero mira lo que hicisteis, el trabajo, casi es mejor que... El problema es que no siempre se hace caso al formador. Sentido. Pero bueno. Bueno, y hay alguno que se haya cambiado de bando y ha dicho, ¡ay, qué tonto! Está yo toda la vida pensando que era de Izquierda Unida y resulta que soy de... Qué bien me llevo con estos, ¿no? UPyD. Qué bien me y llevo. me gusta mejor más UPyD. No nos lo ha contado, no sabemos si se ha pasado, pero bueno. Bueno, pues Daniel Ureña, director y socio de Mas Consulting, gracias por habernos acercado la comunicación política un poco más aquí. Muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Onda CRO, tu social media radio. CRO. Onda CRO, tu radio social media. Onda CRO, tu radio. Tu radio social media. Tu radio, la única radio en color.